Estamos aquí de nuevo con un nuevo video y hablando de un tema súper interesante que sé que te va a gustar. Esta noche vamos a hablar de lo que es el perfil de personalidad DISC del doctor William Marston. Es un tema muy complejo, pero yo trataré de hacer un pequeño resumen dando la parte más efectiva y el doctor William me disculpará porque vamos simplemente a hacer una síntesis de algunos minutos. ¿Qué es el perfil de personalidad DISC? Es una herramienta de evaluación de conducta que permiten a las personas de tener una mejor comprensión de su propio comportamiento natural y también de lo demás. Permite comprender rápidamente cuáles son sus preferencias con respecto a los comportamientos y a través de 4 tendencias básicas que dan el nombre a DISC, que son dominante, influyente, servicial o cauteloso, y a veces se puede decir también concienzudo. ¿Quién es quién? Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero tenemos que entender qué perfil de personalidad yo tengo. Primero viene el autoconocimiento. Después, tengo que conocer el perfil de personalidad de la persona con la cual estoy colaborando, que en términos técnicos se llama el cliente interno, ¿no? Mi colaborador. Y por último, tengo que saber cómo es el cliente final o el cliente externo para poder interactuar con él si estoy en la atención al cliente o en la venta. Tenemos que saber como información básica que normalmente hay 2 tipos de pensamiento general, un pensamiento divergente, que es un pensamiento espontáneo, de diversión, de creatividad, que normalmente viene administrado por lo que es el hemisferio derecho. Y tenemos del otro lado un hemisferio izquierdo que maneja un poco la parte lógico-racional, el pensamiento de tipo lineal y normalmente por regla establecida por la lógica. Claramente esto aplica si una persona es destrímane, o sea, utiliza como mano dominante la mano derecha. Si fuera el otro caso, sería completamente al revés. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos un hemisferio dominante, que normalmente el hemisferio izquierdo, somos un poco más lógico, somos verbales, evidentemente abstracto, nos gusta mucho la directiva y tenemos un enfoque bastante a los objetivos. Y cuando en nosotros mismos tenemos más la, digamos, dominancia del hemisferio derecho, somos un poco más artístico, holístico, creativo, la expresión artística, somos más emocionales. Y nuevamente tenemos estas 2 tendencias y vamos a ver cómo esto se puede colocar en perfiles de personalidad. El perfil de personalidad o temperamento de la historia normalmente se ha siempre dividido como en 4 partes, porque antiguamente el hombre era más sensible a las 4 estaciones. Hay países europeos o norteamericanos donde las estaciones son bien marcadas y en estos países entonces habían hecho como una diferenciación entre las personas que se parecían más a la primavera, más al verano, más al invierno o más al otoño. Y otra distinción clásica del mundo holístico era dividir las personas en signo de fuego, de aire, de tierra o de agua. Siempre la astrología, que se ha movido siempre con los astros, ha dividido un poco el año en meses y estaciones. Entonces, por esto aquí tenemos una clasificación en 4, que también es muy útil porque podemos realizar 4 cuadrantes dependiendo de 2 variables que estamos analizando. Así que antiguamente se hablaba de un perfil de personalidad que era el colérico en la Grecia antigua, que era la persona que era un poco caliente, que se animaba bastante fácilmente, que en el perfil DISC podemos, digamos, compararla con el perfil dominante. Tenemos la otro tipo de personalidad que se llama sanguíneo, que podemos definir como una persona influyente. Tenemos el otro, que es una persona melancólica, que se llama servicial, porque está en el lado emocional. Y por último tenemos otro estilo, que es el estilo flegmático, de una persona que puede ser la C del perfil DISC, una persona concienzuda, que es una persona que le gusta mucho hacer la cosa de forma metódica. Y como podemos ver en estas clasificaciones, podemos separar las personas en extrovertida, la persona que tiene mucha energía, el dominante, el influyente, y personas que son más calmadas, más introvertidas, que son las personas que son concienzuda y servicial. Y del otro lado tenemos las personas más racionales, que son los dominantes, el concienzudo,
y de la otra parte la parte más emocional. ¿Se acuerdan los dos cerebros? Un poco el izquierdo y un poco el derecho. Ahora sí, vamos a entrar de frente a la clasificación DISC en dominante, influyente, servicial y concienzudo. Vamos a utilizar un poco el ejemplo de los superhéroes de la Marvel, los Avengers, que son todo diferentes, tienen características diferentes. Empezamos por el perfil dominante, nuestro amigo Thor. La gente con una personalidad dominante tiene una tendencia natural hacia el control del ambiente. Son usualmente firmes, directos y de fuerte voluntad. Son típicamente agresivos y temerarios, son agresivos un poco cuando están bajo estrés y obtienen resultado mediante acción. Funcionan mejor en un ambiente desafiante. Cada uno de estos perfiles tiene, sin embargo, área fuerte y área de mejora. No hay un perfil bueno y un perfil malo, como somos la astrología que nos divide en signos zodiacales. No hay uno bueno, hay uno malo, sino que hay diferentes tipos de personalidad. Entonces, ¿cuáles son las áreas fuertes? Son la ser independiente, ser orientado al resultado, directo, confiado y bueno para resolver problemas. O sea, una persona que tiene el focus interno. Entonces, se basa en lo que él piensa y lo que él siente. Pero, ¿qué pasa? Tenemos área de mejora porque a veces cuando esta persona está bajo esfuerzo puede ser un poco impaciente, un poco insensible, no es detallado, puede ser un pobre oyente porque no le gusta mucho escuchar a los demás, odia la rutina y a veces se pone un poco agresivo. Entonces, como estamos en el tema del mundial, podemos ver a Cristiano Ronaldo que puede ser como temperamento dominante. Él se considera el número uno en diferente área. Pasamos ahora a la persona influyente. La persona influyente tiene una tendencia natural a relacionarse con otro, entonces normalmente dirige personal. Es usualmente verbal, amistoso, extrovertido y optimista. Es muy motivador, entusiasta y buscarán siempre a alguien más para conseguir sus metas. Le gusta vivir en un ambiente amigable. El tipo de persona que se llama el alma de la fiesta, que tiene muchos contactos en redes sociales, son los famosos influencers. ¿Cuáles son su área fuerte? Bueno, que es extrovertido, que es verbal, es entusiasta, optimista y divertido. Entonces es una persona con la cual es muy fácil interactuar y es muy divertido interactuar con este tipo de personas. ¿Cuáles son su área de mejora? Bueno, a veces hablan demasiado, son un poco desorganizados, son emocionales, tienen problemas con el tiempo y no miran los detalles importantes. Se pierden un poco en conversaciones con las personas que pueden encontrar. Y aquí tenemos un Ronaldinho que le gusta mucho socializar y todo el mundo del fútbol lo quiere, siempre tiene amigos en cualquier equipo va visitando. Ahora tenemos Capitán América, una persona evidentemente servicial, o sea, que a servicio de los demás, y es naturalmente motivado a cooperar con otros. Son pacientes, consistentes y muy confiables. Son amigables, perdonadores y son excelentes miembros de equipo. Funcionan mejor en un ambiente que sea armonioso y de apoyo. También vamos a ver cuáles son su área fuerte. Es un pacificador, buen oyente, paciente, productivo y confiable. Pero del otro lado tiene área de mejora porque a veces compromete valores, puede resistirse al cambio, evitan confrontación porque no le gusta decepcionar a las personas, es bastante sensible y un poco le falta de iniciativa, o sea, el locus de control de esta persona externo, no interno, prefiere ayudar que no tomar la iniciativa o el riesgo porque podría decepcionar a las personas. Aquí tenemos un líder, Paolo Maldini, que es una persona, un futbolista muy conocido, muy popular, y él siempre estaba al centro de la cancha ayudando, tanto a la persona que estaban adelante como a la persona que estaban atrás, y una persona completamente a servicio de todo el equipo. Vamos terminando con la persona que es el concienzudo, normalmente un científico, se concentran en hacer la cosa bien. Son detallistas, siguen la regla con facilidad. Buscan la calidad y precisión y por lo tanto tienen expectativa de sí mismo y lo demás bastante alta. Funcionan mejor en un ambiente estructurado con regla firme. ¿Cuáles son, por ejemplo, las áreas fuertes? Que es analítico, que es organizado, cuidadoso, preciso, detallado y consciente, mucho del hemisferio izquierdo. ¿Y cuáles son su área de mejora? Que es un poco frío y distante, la parte emocional es menos involucrada, tiene estándar irreales, es perfeccionista,
muy analítico y un poco introvertido. No le gusta mucho interactuar con los demás. Y aquí el ejemplo del fútbol es con Messi, que siempre ha logrado el objetivo, pero no es muy extrovertido. No le gusta mucho hablar cuando lo quieren entrevistar o haces como que no le gusta mucho interactuar con la persona. Él es muy calladito y quiere lograr sus cosas enfocándose bien en lo que haces. Entonces aquí tiene tus 4 perfiles y te puede ubicar en este mapa. Por esto son 4 porque podemos dividirlo, por ejemplo, en estas variables. De un lado tenemos el biorritmo, una persona con mucha energía, que son los dominantes y el influyente, y del otro lado personas que son un poco más tranquilas, como puede ser el concienzudo o el servicial. Y del otro lado tenemos personas que se enfocan en la tarea, en el objetivo. En este caso tenemos el dominante, el concienzudo, y por el otro lado la persona que se enfocan en la persona. Entonces son influyente y servicial. Y aquí nuevamente vamos a colocar lo que es el hemisferio izquierdo, que evidentemente es lógico, objetivo, algo a lograr, y de la otra parte, digamos, el hemisferio más emocional. Entonces, dependiendo de cuál es la parte del cerebro dominante, aquí tenemos un perfil de personalidad diferente. O podemos también clasificar el DISC como alguien ha puesto en esta imagen, donde podemos hablar de decisión, interacción, serenidad y cumplimiento. Y podemos poner afuera extrovertido, o sea, una persona que le gusta mucho expresar sus emociones, introvertido, y siempre de la misma manera podemos considerar racional y sentimental. Bueno, esta es un poco la teoría, pero ahora vamos a aplicarla en un caso muy concreto. Yo normalmente capacito empresa pequeña y mediana o grande, entonces vamos a aplicarlo a un ejemplo que todos podemos tener, que es un restaurante. Imaginemos que nosotros tenemos que elegir 4 tipos de personalidad dependiendo de la función que tiene dentro del restaurante. Entonces empezamos con poder contratar a el jefe del restaurante o de la cadena del restaurante. Evidentemente es una persona que tiene que lidiar con muchos clientes, con muchos proveedores, con muchos colaboradores. Entonces de alguna manera tiene que llegar al objetivo final, que la empresa sea rentable. Entonces podemos elegir un perfil dominante porque esto es la actividad predominante que esta persona tiene que hacer. Imaginemos que queremos una persona a la puerta que pueda, digamos, atraer cliente o que podemos llenar en nuestro restaurante. Entonces, en este caso, podemos colocar una persona que es influyente, que le gusta mucho conversar, relacionarse y es bastante extrovertida. Pero cuando ya los clientes se sientan a la mesa, sería bueno tener un colaborador que es servicial, o sea, que pronto para ayudar a la gente. Entonces, se siente feliz del poder ayudar a los clientes que están entrando. Y por último, cuando el cliente termina su experiencia, está saliendo del restaurante que va a pagar la cuenta, necesitamos aquí una persona concienzuda, una persona que cumple bien el pago, la transferencia, que todo vaya por el camino correcto. Entonces, esto es un poco cómo podemos aplicar esto en un caso específico. ¿Y tú en cuál perfil te reconociste? Bien, entonces esto es uno de los videos que estoy poniendo aquí en mi página Marco Betocchi, psicólogo life coach, como en mi canal de YouTube. Puedes seguirme por tener algunos contenidos similares, pero siempre útil para tu desarrollo personal y profesional. Nos vemos.